Así que Dios es tan bueno. Y la semana pasada comenzamos a hablar sobre el evangelio exclusivo o único. Y hablamos el motivo por el cual consideramos que el evangelio es exclusivo o único. Es único, ninguna religión, esto no se trata de religión, esto se trata del Dios que creó los cielos y la tierra y nos muestra ese amor y la misericordia de Dios con todos esos atributos. ¿Quién es el Dios que nosotros le servimos? El Dios que creó todas las cosas. Y si vamos en Romanos capítulo, déjenme prender. Vamos a Romanos capítulo 9. Le recomendamos y le hacemos claro el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro crucial para todo cristiano, porque allí usted va a ver la condición del hombre y lo que realmente es la salvación. Y dice del verso 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Verso 32 y 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que, hermano, aquí nosotros podemos ver a Pablo señalando que la fe en Cristo ha llegado a tomar el lugar de la fe en Dios que exigía el Antiguo Testamento. Y todos sabemos que Cristo es el fin de la ley, ¿cierto? Lo dice Romanos, ese mismo capítulo 10 de Romanos, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, toda fe debe ser puesta específicamente en Cristo para salvación. Pablo nos lo está dejando ahí ver bien claro. El resultado es que solo por la fe en Jesucristo puede el hombre ser salvo. Y podemos ver, si seguimos viendo en ese mismo capítulo 10, dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde? En la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice, es la palabra de fe que predicamos, y esa es la palabra que usted y yo predicamos en fe, el evangelio. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a cogerlo poco a poco. Dice que si confesares, ¿qué significa la palabra confesar? De acuerdo con el diccionario, dice admitir, reconocer, declarar. Dice que si confesares con la boca, no dice que si confesares con el corazón. Dice bien claro, si confesares con tu boca. ¿Qué? ¿Qué confesamos? ¿Que Jesús es quién? Que Jesús es el Señor. No dice que Jesús es el Salvador. Mucha gente conoce a Jesús como el Salvador, porque Jesús es el Salvador. Pero para que esa salvación realmente la persona dé testimonio de que es nacido de nuevo, llega un momento en que Jesús no solamente es mi Salvador, Él es mi Señor. Ahora he entendido que además de ser Salvador, que hizo una obra en el Calvario para que yo fuese rescatada, que ahora es mi Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere decir propietario, es dueño y Señor. Y yo reconozco ahora que Jesús no solamente es mi Salvador, Él es mi Señor, yo le pertenezco a Él, yo soy hija de Dios. Así que mire cómo la palabra es tan específica. Y dice, y creyeres en tu corazón. ¿Dónde creemos? En el corazón.
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué justicia? Yo creo en la justicia de qué, de mi persona que tomé la decisión de recibir a Jesucristo. No, de la justicia de Cristo, porque delante de la presencia del Señor ningún hombre podrá ser justificado. Nosotros somos salvos por la justicia de Cristo, porque Él pagó el precio que a nosotros nos pertenecía. Él tomó el lugar que usted a mí nos pertenecía. El justo por los injustos, como dice la palabra. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Con qué se confiesa? Nuevamente, con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere. ¿Que creyere en quién? ¿Quién es ese Él? Cristo, el Señor Jesucristo, no será avergonzado. Hermano, no se preocupe que se burlen de usted, que le digan aleluya, que le digan loco, porque ninguno de nosotros seremos avergonzados cuando estemos delante de la presencia del Señor. Él va a decir, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Ay, bendito sea tu nombre. Y aquellos que nos criticaron se van a avergonzar. Esos sí serán avergonzados, los que no creyeron. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos iguales, que todos necesitamos salvación, que para todo es el mismo remedio, Jesucristo. No hay un Dios para los judíos y otro para los griegos. Los griegos representan todo aquel pueblo que no es judío. Así que eso somos usted y yo. Pues Él mismo es Señor de todo, ¿ve? Él es Señor de todo, Salvador de todo. Es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto no quiere decir que, bueno, pues ya yo lo invoqué. Jesús es mi Salvador. No, esto tiene mucho trasfondo, allí hay mucho que decir. Por su fruto lo conoceréis. Y la Escritura nos explica en otras áreas, mismo Pablo, lo que quiere decir realmente invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y luego dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Recuérdense que estamos tocando el punto, la pregunta de que si una persona puede ser salvo sin Cristo, puede recibir la salvación. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estos versículos del capítulo 10 de Romanos responden claramente a la pregunta de quién verdaderamente es salvo. Así que, ¿quién será salvo? Los que le invocan. ¿Y quiénes son los que le invocarán? Los que han creído en fe en Cristo. ¿Y quiénes tendrán la fe? Los que han oído tendrán fe. ¿Y quiénes oirán? Los que recibieron la predicación del Evangelio. Entonces, está claro que el comunicarles el Evangelio, que el comunicar el Evangelio es una precondición, ¿qué? Para poder oír. Para que nosotros podamos decirle a una persona que de Jesucristo, primero tienen que escuchar. Así que hay una precondición, y es predicar el Evangelio para que puedan escuchar. Por tanto, invocar al Señor para salvación no es algo que podamos hacer desde una posición de ignorancia. El que escucha está consciente de lo que se le está diciendo. No podemos aceptar la salvación que solo es posible por el Evangelio de Cristo adorando a otra deidad proclamada en alguna otra religión, porque los mormones hablan de Cristo, los testigos de Jehová hablan de Cristo, los adventistas del séptimo día hablan de Cristo.
Todos quieren incluir a Jesucristo en su menú para ver a cuántos atraen. Pero hay un solo Cristo que salva. Y dijo que había un solo camino, una sola verdad, una sola vida. No es Cristo plus Smith, no es Cristo más Mahoma, no es Cristo más Buda, no es Cristo más Miller, no es Cristo más Mita, no es Cristo más todas esas religiones estas que hay que ya ni se pueden contar de tantas que hay. Porque son muchas las sectas que hay y todas abrazan a Jesucristo. Sí, él es profeta, fue un buen hombre. Hasta los espiritistas, como usted dice. Sí, todos son sectas. Y usan el nombre de Jesús, usan el nombre de Cristo y usan el nombre de Dios. Cuando usan el nombre de Dios, pues, allí porque no tienes, como usan la palabra Dios solamente, no se sabe a qué Dios se está refiriendo, es el Dios de ellos. Pero cuando hablan de Jesucristo, hay solamente uno. Y él, su sacrificio fue suficiente. No hay que añadirle nada. Y ese es el Cristo que usted y yo predicamos, el evangelio exclusivo. Que tenemos que tener, estar más que contentos, porque nosotros realmente tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con esa verdad? Que el Señor nos ayude. Así que Romanos capítulo 10 es un capítulo clave que deja saber claramente a aquellos que son salvos y cómo. Vamos a ver el verso 15 al 17. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber salvación si antes no se ha escuchado la palabra del evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe en Cristo y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mire qué lindo es el Señor, tan claro. Hermano Ariel, es por fe. No, es que esto es por fe. Sí, pero es por fe en Cristo. Y esa fe es provocada por el Espíritu Santo cuando el evangelio se predica. Dios es claro, hermano. A veces nosotros queremos hacer el evangelio más fácil. No, si me hace más fácil así. Lo importante es que le diga que Dios lo ama, que Cristo lo ama. No. Es el evangelio de Jesucristo. Es decirle, mira, Cristo te ama, Señor. Dios te ama tanto y tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti y dio su vida en el Calvario para perdonar tus pecados, pero resucitó al tercer día para darte vida juntamente con Él por la eternidad. Tan sencillo como eso. Pero a veces se nos hace más fácil. No te olvides que Cristo te ama. Más nada, no le dijimos más nada. No le dijimos cómo Cristo lo amó, ni cómo lo sigue amando. Hay que dar el evangelio completo. Y no se trata de eso del evangelio completo que hay por ahí. Es el evangelio como el Señor lo dice. Dice, Romanos 9 y 10 de nuevo. Vamos a estar en Romanos para ir para adelante. Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que primero se escucha la palabra del evangelio, luego se recibe el conocimiento en entendimiento de la mente, llega primero a la mente y después llega al corazón, a nuestra alma, nuestro espíritu es convicto, es contrito por el Espíritu Santo de Dios, que al escuchar esa palabra del evangelio. Y de allí surge la fe que hace que nuestra boca confiese de corazón que hemos creído, que Jesús es el Señor, que murió para perdonar nuestros pecados y resucitó, como le dije, para darnos vida juntamente con Él, cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el que venga a decirle a usted, es que yo no estoy preparado, dígale, no se preocupe porque tú nunca vas a estar preparado. Por eso Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ningún ser humano nunca va a estar listo para recibir la salvación de Dios. Porque todos estamos en una naturaleza pecaminosa que es la que nos aparta de Dios y el único que pagó el precio por esos pecados que nos separan de Dios
y que nos limpió con su sangre se llama Jesucristo. Así que ya está pago. Le tenemos que decir, no te preocupes, la deuda tuya ya está paga. ¿Y cómo es eso? Y ahí te predicamos el Evangelio. Así que vamos a ver varios ejemplos bíblicos y vamos a ver el caso de Cornelio para que podamos ver que realmente la salvación es a través de Jesucristo, de escuchar el Evangelio de Cristo. Cornelio era un gentil temeroso de Dios, que las Escrituras nos muestran que su amor y temor por Dios no fue suficiente para alcanzar la salvación. Ay, pero es que ama a Dios y hace buenas obras. Vamos a ver el caso de Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mire qué cualidades, que tenía todas las cualidades. ¿Cómo tú me dices a mí que no era salvo? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios siempre. Y el que, si esta clase no la estuviéramos dando así, yo le preguntaba a usted, ¿usted cree que Cornelio era salvo? Sí, pues si ya usted dio todo lo que necesita para ser salvo. Este capítulo sigue narrando que Cornelio tuvo una visión de parte de Dios en la que un ángel le decía que enviara a algunos hombres a Job para que buscaran a Pedro y le hicieran venir. Mientras tanto, vemos a Dios dando una visión a Pedro diseñada para enseñarle que la inmundicia ceremonial de los gentiles no era un obstáculo para ser aceptos por Dios, porque él era un gentil. Y de acuerdo a los gentiles, ellos eran terribles. Así que Dios no estaba mirando a la familia de Cornelio y a Cornelio como los judíos lo miraban a ellos, que no tenían esperanza con Dios, porque el Dios de Israel era el Dios de Israel. Dios también le dijo a Pedro que ciertos hombres vendrían por él y de que iba a ir con ellos sin recelo porque habían sido enviados por él. Y mire lo que sigue diciendo. Eso usted lo puede leer, no podemos leer todos los versos. Dice del 34 al 35 del capítulo 10 de Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, abriendo la boca, el evangelio se predica abriendo la boca. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El conocimiento que Cornelio tenía de Dios no era suficiente para él y su casa ser salvos. Queda claro que cuando Pedro hizo esta declaración, Cornelio no era salvo. Vamos a verlo. Vemos a Pedro en los siguientes versos. Mire lo que Pedro... Se me fue. 10, 42, 48, ¿por dónde vamos? Dice, así mismo. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Esto es Pedro hablándole a Cornelio. Que él, ¿quién es él? Cristo. Es el que Dios ha puesto por juez justo de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, está hablando el evangelio, ¿viste? ¿Lo está viendo bien claro? Recibirán perdón de pecados, ¿por qué? ¿Por el nombre de quién? De Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabra? La palabra del evangelio de Cristo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y para quién era la promesa del Padre? Para todos los que creyesen, como dice Juan 7:39. Hablando Jesucristo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, en Cristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Sigamos leyendo los versos del 10 al 45, del 45 al 48 de Hechos 10. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios.
47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? ¿Y a quién fue quien mandó a bautizar cuando predicaran? Jesús mandó a que se predicase el evangelio y los que creyesen fueran bautizados. ¿Okay? Dice, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos. ¿Recibió el evangelio? ¿Había sido salvo Cornelio antes? Antes no. Se necesita el evangelio para ser salvo. Siempre decimos que las obras nos salvan y lo sabemos, que esto no es por obras, que esto es por la obra de Cristo en el Calvario. Pero a veces nosotros vemos a la gente tan buena que ni la molestamos porque no, ay, si es un alma de Dios, eso no molesta a nadie. Dios va a tener misericordia de él y lo va a salvar. Sin el evangelio nadie será salvo. Otra confirmación de que Cornelio, aunque temeroso de Dios, no era salvo, lo vemos en Hechos capítulo 11, versos 13 y 14. Dice, aquí vemos a Pedro dando un informe a la iglesia de Jerusalén sobre lo que había pasado en la casa de Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y esas palabras eran el evangelio de Cristo, que ya lo hablamos anteriormente. Esta historia de Cornelio nos muestra claramente que Dios está dispuesto a hacer todo lo posible por incluir a todo tipo de personas en su gran plan de salvación. Fue la promesa que le hizo Abraham de que en su simiente, en Cristo, serían salvas todas las familias de la tierra. Y se propuso usar a su iglesia para que dieran a conocer el evangelio de salvación. Cornelio no fue salvo por su temor y el poco conocimiento que tenía de Dios, o lo poco conocimiento que podía tener de Dios. Él no fue salvo por eso. Él fue salvo porque un humano, no un ángel, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, un creyente en Cristo Jesús, le predicó el evangelio de Cristo. ¿Cogieron la idea? Él fue salvo porque hubo un hombre que se le reveló Jesucristo, que le creyó a Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando Cristo le dio la encomienda que se fue, el Espíritu Santo vino sobre de ellos, y allí no había, yo creo que nada ni nadie que se le pasara por el lado que no le predicaran de Cristo. ¿Por qué? Porque la pasión y el deseo y el amor que tenían por Jesucristo los impulsaba a hablar de él. Otro ejemplo, y aquí vamos a encontrar el ejemplo del Dios no conocido. El Dios no conocido no puede proporcionar salvación. Vamos a ver qué dice Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos. La religión no salva. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, vuestros templos, hallé también un altar. ¿Y qué es un altar? Un lugar de adoración, en el cual estaba inscrito, o sea, había un letrero, que decía, ¿cómo decía? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Vamos a ver, aquí vemos a Pablo en Atenas predicando a los atenienses, por supuesto, y todo lo que pudieran haber habido por ahí. Pregunta, ¿era posible que los atenienses estuvieran adorando al verdadero Dios sin saberlo? ¿Puede pasar esto hoy en día? ¿De que alguien esté adorando a Dios sin conocerlo? No podemos adorar lo que no conocemos. Adoramos lo que amamos. ¿Usted sabe que usted adora lo que ama? Por eso es que tenemos que tener este corazón bien metido en la presencia del Señor.
porque le encanta fabricar ídolos como él solo. Así que vamos a ver la respuesta en Hechos 17, versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo les dice a los atenienses lo que deben hacer debido a quién es Dios. Ahora manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo pasó de saber quién es Dios, o sea, nuestro creador, a quienes somos nosotros, su linaje, a nuestra responsabilidad ante él, entenderle y adorarle en verdad, a que tendremos que rendirle cuenta si lo deshonramos en el juicio que está hablando allí. Pablo no predicó un evangelio suave, él valientemente confrontó las ideas equivocadas que los atenienses tenían acerca de Dios y los confrontó con la realidad del juicio venidero. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El énfasis en la resurrección es importante. Pablo vio la resurrección de Jesús como la seguridad, dando fe, demostrando que Jesús mismo, sus enseñanzas y su trabajo fueron aprobados perfectamente por el Padre. Pablo parecía incapaz de predicar un sermón sin enfocarse en la resurrección de Jesús. Para él, nada de la vida cristiana tenía sentido sin el triunfo de la resurrección de Jesucristo. Y él mismo lo decía, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Porque ese es el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es Dios. A mí nadie me quita la vida. Él dijo, yo la doy y la vuelvo a tomar. Cristo debe ser el objeto de una fe salvadora consciente. Que sepamos de quién estamos escuchando, de quién están hablando. Pablo no dice que está bien que adoren a un Dios desconocido. Él predica a Cristo y hace un llamado al arrepentimiento. Eso es otra cosa, hermano. Hoy en día no se predica sobre el arrepentimiento. Solamente ven que Dios te ama tal como tú eres. Sí, Dios te ama tal como tú eres. Por eso es que necesitas venir donde Él, porque Él es el único que puede cambiarte. Pero tiene que haber un arrepentimiento de pecado. Un reconocimiento de que somos pecadores y que hemos ofendido la justicia de Dios. La santidad de Dios. Y el arrepentimiento es necesario. ¿Quiere decirle esto que Dios pasó por alto la ignorancia en el pasado, permitiendo que las personas fueran salvas de otra manera? Porque dice que Dios pasó por alto la ignorancia de los hombres. Para sus sabios propósitos permitió que las naciones siguieran sus propios caminos y no intervino para vencer su desobediencia y cubrir sus pecados. Vamos a hablar ahora sobre esa salvación del Antiguo Testamento. Usted se preguntará si en el Antiguo Testamento se salvaron y esa gente no conoció a Cristo, pero eran profetas, Dios los usó. Yo sé que tú estás loca por decir, esa no es la pregunta que me vas a decir ahorita, no quieres ver lo que dice la palabra y ahorita hablamos sobre eso, o quieres decir algo. ¿Vale? ¿Fueron salvos los fieles hombres de Dios del Antiguo Testamento? ¿Existen ejemplos en la Biblia de la salvación sin la fe en Cristo? ¿Qué pasó con los judíos que vivieron antes que Jesús? ¿Acaso no fueron salvos algunos de ellos? Hay una serie de cosas que podemos señalar con referente a la respuesta a esta pregunta. Vamos a ver lo que dice la palabra. No estamos en posición de decir nosotros cuán poco, cuán mucho los del Antiguo Testamento conocían de Jesús con el nombre Jesucristo. ¿Okay? Pero si observamos, vamos a observar primeramente Juan 8:56.
Dice, Jesús hablando, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Mire la palabra, no me diga, no me pregunte, ¿ok? Lea, eso es Jesús hablando. Jesús dijo que Abraham se gozó de que había de ver su día y lo vio y se gozó. Vamos a ver ahora, Hebreos 11:26. Hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, hablando de Moisés, que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, lo dice de Cristo, así lo dice la palabra, búsquelo, que los tesoros de los egipcios. Si observamos también todas las profecías en el Antiguo Testamento a través de Isaías y otros, nos llevan a entender que algunos sabían más acerca del Mesías prometido de lo que nosotros mismos pensamos. Vemos también que en el momento del nacimiento de Cristo, había gente en Israel que por haber leído el Antiguo Testamento estaban buscando el Mesías que llevaría los pecados del pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Los reyes, ellos andaban buscando el Mesías. ¿Dónde ha nacido el Mesías? Porque ellos sabían la profecía. Una de esas personas también fue Simeón. Incluso entendió que la salvación que Jesús traía era para judíos y gentiles por igual, no solo para la nación de Israel. Y eso lo vemos en Lucas 2:29 al 32, donde dice, hablando de Simeón, fue el viejito que cuando Jesús nació se lo llevaron al templo para que lo presentara. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los santos del Antiguo Testamento esperaron borrosamente tener esperanza en una salvación prometida. Nosotros miramos hacia atrás claramente para alabar a Dios por una obra de redención, ¿verdad que sí? Porque no estuvimos allí. Si hubiéramos estado allí, estuviéramos igualitos que ellos. No sabíamos lo que estaba pasando en el pueblo. No sabíamos realmente si ese Jesús era el Mesías o no era el Mesías. No crean que nosotros hubiéramos sido completamente diferentes y hubieran, ay no, yo hubiera reconocido que ese es Jesús. No, hermano. No podemos decir nada porque ahí no estábamos. Pero lo más seguro era que hubiéramos actuado de la misma manera que actuaron la mayoría de la gente. ¿Okay? Solo hay un Jesús crucificado que salva a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Pero lo que ellos vieron remotamente, nosotros lo vemos a la luz de la historia terminada. Míralo. Hebreos 1 al 4 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. De manera que, independientemente de lo que haya significado para las personas anteriores a la encarnación de Cristo ser salvas por Él, queda claro que ahora solo la fe consciente en Cristo es el camino a la salvación. El misterio de Cristo ha sido revelado. Así que no hay ninguna que yo pueda decir, pero si los antiguos se fueron salvos sin Cristo, pues quiere decir que Dios también puede tener misericordia de mí y salvarme. Ese es el punto que queremos llevar. Que eso fue antes. Ahora todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Dime, amor.
amén, como dice Silvana, fueron salvos por la promesa que Dios le había dado a través de Abraham, porque como dice Hebreo, todos ellos corrieron la carrera, que aunque no alcanzaron verla, el hecho de que no alcanzaron verla no quiere decir que no alcanzaron obtenerla. Eso está en Hebreos. Y dice, gracias Silvana, dice Efesios capítulo 3, verso 1, dice, el misterio ha sido revelado, el misterio de Cristo, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está, por medio del Evangelio. En Efesios 3:6 Pablo dice que el misterio que se ha revelado es por medio del Evangelio, que los gentiles son coherederos igualmente con Israel y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Conclusión. ¿Cómo tiempo? Eso es bueno. Comprender que no hay salvación fuera de Cristo debería estimularnos a proclamar a Cristo a todos los que no han oído acerca de Él. Eso realmente es lo que nos debe preocupar, nos debe poner a pensar, pero no quedarnos allí. El saber que sin Cristo no hay salvación. Que si no predicamos el Evangelio, muchos seguirán perdidos por una eternidad, sin haber visto ni tener la oportunidad de ver el propósito por el cual fueron creados, de que llegaran a conocer su Creador y pudieran cumplir el propósito de alabar y glorificar a Dios por la eternidad. El ejemplo que vimos en Cornelio es conveniente. Dios está comprometido a usar los seres humanos, usted y yo, la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, los cristianos, los discípulos, para difundir el Evangelio. Y esos hermanos somos usted y yo, la iglesia del Señor. Nos ha dado el privilegio de ser copartícipes en el desarrollo de su plan de salvación. Y esto solo debería hacer crecer nuestra motivación para llevar a cabo cada día la gran comisión, que nos fue encomendada personalmente por Jesús mismo, viviendo así en misión cada día por la causa de Dios. Incluso cuando reconocemos que el deseo de ver a Dios glorificado en nuestras vidas es el gran fundamento para la iniciativa de llevar a cabo su encomienda, debemos ver que es necesario explicar el Evangelio, que el Evangelio tiene que ser explicado conscientemente, que la persona la tiene que entender, que tenemos que tomarnos el tiempo para decirle a esa persona, ¿tú sabes lo que Cristo hizo por ti? Sí que me ama. ¿Y tú sabes cómo te ama? Ese es el momento de explicar el Evangelio, hermanos. No es mucho, el Evangelio no es algo que tenemos que leerle un capítulo, todos los capítulos de la profecía y cómo se cumplió. Mira, yo te voy a enseñar la historia de la redención. No. El Evangelio es de Cristo y es por fe. Después el Espíritu Santo que entra a esa persona cuando ya es salvo se encarga de enseñarle a dónde ha llegado esta nueva familia en Cristo. Y una reflexión sobre la exclusividad del Evangelio también es una motivación digna para acudir y cumplir con lo dicho de Jesús. El saber que el Evangelio es exclusivo, el saber que es el único Evangelio que salva, eso debe de motivarnos y de llevarnos. Usted sabe, no tiene nada que ver con esto, pero vamos a hacer una ilustración de afuera. Un vendedor que nació para ser vendedor y le digan, mira, este producto es exclusivo, nadie más lo tiene, yo lo quiero, dame, yo lo quiero vender, porque él sabe el tesoro que le han puesto en sus manos. Nosotros tenemos el único evangelio que salva, el único evangelio que liberta, el único evangelio que trae al hombre a Dios.
Somos testigos de Él. Somos portadores de su gracia. Somos portadores de su presencia. Nosotros no estamos llevando nada nuestro. Nosotros estamos llevando el Evangelio que viene directamente de Dios, que cumple el propósito por el cual Dios lo dio. Una palabra que no falla, una palabra que es perfecta. Que lo único que nosotros tenemos que tener es fe, porque ya hemos creído en fe, pues vamos a impartirla en fe. A veces no tenemos fe para impartir la palabra de Dios, sabiendo que por esa fe que nosotros estamos de pie. Por la fe en la palabra de Dios, por la fe en lo que Cristo hizo en nosotros, por la fe en sus promesas. Nosotros hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Nadie nos lo dijo, yo lo viví. Pueden quitarme este libro, pero el Espíritu Santo que está en mí, nadie lo va a poder sacar. Y Él es el que habla a través de mí, a través de usted. Bendito sea tu nombre, Dios. Tú eres bueno, Señor. Recordemos, hermanos, lejos de ser una doctrina desalentadora, a medida que pensamos cada vez más en el valor, la singularidad y la exclusividad de Cristo, Dios puede hacer que nuestros corazones ardan cada vez más con el deseo de ser instrumentos en sus manos para llevar este evangelio. Es el Espíritu Santo el que pone esa pasión y ese deseo. Ay, es que tengo que orar, tengo que ayunar. Pero si mi dependencia para yo hablarle a alguien de Cristo es que tengo que retirarme toda una semana para después poder ir a hablar del evangelio, hermano, usted está mal. Porque esto es por gracia. Que busco la presencia del Señor porque esta carne tengo que someterla, sí, pero la carne siempre va a seguir siendo carne, yo dependo del Espíritu Santo. Los ejercicios espirituales sí tenemos que hacerlo, el Señor nos manda a orar. Pero la oración es porque para que nosotros reconozcamos que no viene de nosotros, que viene de Él y que la dependencia de Él siempre la tenemos que tener. Que tenemos que tener siempre una comunicación con Él porque Él es el que nos va a dirigir. Pero hay gente que dice, es que yo no estoy preparado porque yo no he ayunado, yo no he orado. Pues póngase a orar si eso es lo que usted necesita para que pueda cumplir con la misión que el Señor le ha dado. Pero si usted reconoce que usted es un hijo de Dios, donde quiera que usted esté, y depende del Espíritu Santo, donde quiera que usted esté, el Señor lo va a usar. Porque tiene temor de Dios en su corazón. Jesús dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y no dice que hay que ayunar, porque esto es por fe y para fe. Y es el Espíritu Santo el que da testimonio de Cristo. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio. Y Él nos hará saber lo que debemos decir. Y Él nos recordaría todas las cosas que Cristo hizo. Dependencia de Dios. Y no, por favor, no me malinterpreten que yo vaya a decir que dijeron, Iris dijo que no se tenía que orar ni buscar al Señor en oración. Y esto. Estamos hablando de la salvación. Y si nosotros tenemos que hacer ejercicios espirituales para podernos sentir
aptos para dar el evangelio, no hemos entendido que es el evangelio, que es por gracia. Y por gracia lo tenemos que dar. Y si realmente somos salvos, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nosotros nos constriñe el Espíritu Santo, nos tiene que constriñir. Ya si estamos viviendo una vida en pecado, una vida desordenada, ya eso es algo diferente, hermanos. Pero si realmente nosotros vivimos por Cristo y para Cristo, el Espíritu Santo está allí todo el tiempo cumpliendo esa promesa que Jesús dijo, que en nuestro ser correrían ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo dando testimonio que está en nosotros y que podemos confiar en Él y serles testigos fieles donde quiera que nos ponga. Tenemos que pedirle al Señor, y eso sí que hay que orar, pero a la misma vez nosotros tenemos que actuar. Y es que el Señor compunja a la iglesia de tal manera, el Espíritu Santo, para que vuelva a redirigir la iglesia sobre lo que consiste el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque si realmente, hermano, nosotros tuviéramos claro en nuestros corazones lo que es el evangelio y lo lleváramos, la iglesia no estuviera como está. Y allí sí que se necesita una oración de llanto en el altar. Todos juntos, hasta que el Señor responda. Y nos haga entender, ¿okay?, que no depende de nosotros, que depende de Él, que de nosotros está la obediencia. Y cuando hay obediencia, hermano, el Espíritu Santo se goza haciendo florecer la iglesia. Es que los tiempos están malos, siempre han estado malos. Por eso está el evangelio, porque cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú nos amas, Señor, y tú nos sigues mostrando que nos amas. Y te pedimos perdón. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón como iglesia, te pedimos perdón como nación, te pedimos perdón individualmente, Señor. Te pedimos perdón por nuestra familia, te pedimos perdón, Dios de la gloria, porque no hemos entendido la encomienda que tú nos has dado, Señor, porque no te hemos sido fiel con esa encomienda. Te pedimos perdón, Dios de la gloria. Espíritu Santo, solo tú que conoces el corazón, Señor, alíneanos nuevamente a ti, Señor, para que entendamos, Señor, la necesidad, Señor, que hay de predicar este evangelio, Señor, porque llega un día, Señor, tú lo sigues anunciando, Señor, cuando los cielos se abrirán, Dios de la gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, Dios de la gloria. Pero qué de aquellos, Señor, oh Señor, que no nos decidimos de hablarle, Dios de la gloria, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor, a ser valientes, Señor. Que no le temamos, Señor, a nada, a hombre ni a nada, Dios de la gloria, porque ya tú, hiciste la obra en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que tú, Señor, venciste en la cruz del Calvario sobre todo poder, autoridad, principado, Señor, de las regiones, Señor, celestes, de maldad, Señor. Tú venciste sobre todos y cada uno de ellos, Señor. No hay excusa. Tú nos has dado el evangelio tuyo, Señor, el evangelio que salva, el evangelio que liberta, el evangelio que transforma, Dios. Y estás buscando hombres valientes que se paren a la brecha, Señor, para que tú no sigas destruyendo al hombre por causa de sus pecados, cuando ya tú pagaste por ellos, Señor. Para en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, ayúdanos, Dios de la gloria, Señor, a no solamente disfrutar, Señor, de este evangelio, de las bendiciones, de la promesa y de todas aquellas cosas que tú tienes preparadas para aquellos que te aman, Dios de la gloria, sino que podamos impartir estas buenas noticias, Señor, donde quiera que tú nos llevas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, crea un despertar en nosotros, tu iglesia, Señor. Te necesitamos como nunca antes, Dios de la gloria. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú irrumpas, Señor, en nuestros planes, en nuestra comodidad, Señor.
Sí, Señor, irrumpe, Dios de la gloria, porque queremos ver tu gloria, pero no estamos dispuestos, Señor, a pagar el precio, Dios de la gloria, para ver, Señor, oh Señor, tu amor manifestado en la transformación de otras vidas que no te conocen, oh Dios. Enséñanos a hablar de ti, Señor. Enséñanos, Dios de la gloria, Señor, así a buscar tu rostro, pero entendiendo, Señor, que cuando estamos buscando tu rostro es porque estamos clamando, Señor, para que tú prepares esas vidas, Señor, que tú vas a poner en nuestro camino. Y esa es la oración que tú deseas, Señor, que te clamemos con todo nuestro corazón, pidiéndote, Señor, ay, Señor, hazme un pescador de hombres como hiciste de Pedro, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, es tu palabra, la palabra tuya, Señor, que cumple el propósito por aquel tú le envías, Señor, pero en aquellos oídos, Señor, oh Señor, que la tienen presente y que no se olvidan, Dios de la gloria, Señor, de ella, sino que están atentos, Señor, para ir a ponerla en obra. Así queremos ser, Señor, esos oidores de tu palabra, Señor, que no se olvidan de ella, Señor, sino que, oh Señor, con gozo te piden a ti que en tu misericordia nos ayudes a ponerla por obra y a ser obedientes a ella, Señor. Ayúdanos, tú nos amas, Señor. Tu amor nunca nos ha faltado, tu fidelidad nunca nos ha faltado. Ayúdanos a serte fiel, Señor, cada día, Señor, llevando a cabo esta gran encomienda, entendiendo, Señor, que cada día de nuestra vida podemos vivir en misión, Señor, llevando a cabo la gran encomienda, la gran comisión que tú nos has dado a todos y cada uno de tu iglesia, Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, entendiendo que aquel que creyere, Señor, será salvo, y llorando, Señor, por aquellos, Señor, que lo rechacen, Señor, y rogarte, Señor, que en tu misericordia le sigas dando oportunidad para que reconozcan y entiendan que sin Cristo nadie podrá ser salvo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.